La historia del sacrificio de Isaac, o la atadura, es una de las más conocidas e inquietantes de toda la tradición occidental. Pero, ¿y si les dijera que su verdadero significado no tiene que ver con la obediencia, sino con un secreto increíble, oculto a plena vista? Es que debajo de la superficie se esconde una capa de significado que lo cambia absolutamente todo. A ver, ¿y si la prueba no era sobre si Abraham estaba dispuesto a matar, sino sobre si era capaz de entender algo mucho más grande? Esa pregunta es la llave, es la que abre un código oculto en el texto. Y una vez que lo desciframos, este relato que creíamos conocer se transforma por completo. La primera pista que nos hace dudar es el mismísimo Abraham. El texto lo describe con un apuro, una urgencia casi desesperada. Se levanta de madrugada, ensilla a su propio burro, parte la leña él mismo. Pensemos un segundo, esa no es la actitud de un padre que va a cumplir una orden terrible. Para nada. Es la emoción de alguien que corre hacia una meta que lo cambiará todo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Hacia dónde corría con tanto entusiasmo? Y luego están los detalles. Hay una regla de oro. La Torá nunca desperdicia palabras. Entonces, ¿por qué es tan importante que sepamos que Abraham partió la leña él mismo o que llevaba el fuego y el cuchillo en sus manos? Miren, estos detalles que parecen casi de relleno, en realidad son pistas cruciales que nos dejaron ahí a simple vista. Y entonces llegamos al diálogo. Isaac ya tiene 37 años y esta es la primera conversación que la Torá registra entre padre e hijo. ¿Se imaginan? Padre mío, dice Isaac. Heme aquí, hijo mío, le responde Abraham. Y todo esto bajo la sombra de un cuchillo. Este intercambio tiene un peso dramático que es inmenso. No son solo dos personas hablando, son en realidad dos fuerzas cósmicas a punto de chocar. Bien. Para resolver este misterio, tenemos que entender la cosmología que está detrás de toda la historia. Todo se trata de dos fuerzas divinas, que son opuestas, pero igual de fundamentales en el corazón de la creación. Y la tensión entre ellas es el verdadero motor de todo este drama. Por un lado tenemos a Hashem. Este es el nombre que representa la bondad infinita, la luz, la revelación, la fuerza de dar sin límites. Y por el otro lado tenemos a Elohim, que representa el juicio, el ocultamiento, las leyes de la naturaleza que restringen y que definen nuestro mundo físico. Es, digamos, la fuerza del dar contra la fuerza del poner un límite. Pero ojo, que estas fuerzas no son solo ideas abstractas. No. Tienen representantes humanos en esta historia. Abraham es la pura encarnación de Hashem, de la bondad. Su famosa carpa, abierta por los cuatro costados, es el símbolo perfecto de eso. Isaac, en cambio, es la manifestación de Elohim, el juicio estricto, la severidad, el poder del límite. Son literalmente dos polos opuestos caminando juntos hacia una montaña. Y ahora que entendemos esto, podemos meternos en la cabeza de Abraham y entender por qué actuó con tanto fervor. Él interpretó la orden de Dios a través de su propia visión del mundo y llegó a una conclusión que era monumental, pero estaba equivocado. A ver, Abraham no pensó que le estaban pidiendo un simple sacrificio. Para nada. Él creyó que había llegado el momento de la Geulá, el concepto de la redención final. En su mente, estaba a punto de eliminar toda la oscuridad del mundo y revelar la luz divina para siempre. Claro, eso explica su increíble prisa y emoción. No caminaba hacia una muerte, caminaba hacia el fin de la historia. Así que acá viene el punto clave. Si Isaac es la encarnación del juicio, del ocultamiento, de Elohim, y la redención significa el fin de todo ocultamiento, la lógica de Abraham era terrible, pero para él era clara. Para revelar a Hashem en su totalidad, debía eliminar a Elohim, o sea, sacrificar a Isaac. Y aquí, en esta diferencia, está el corazón de toda la historia. El plan de Abraham era la eliminación, quitar una fuerza para que la otra pudiera reinar. Pero el plan divino era mucho más sofisticado. No se trataba de eliminar, sino de combinar, de crear algo totalmente nuevo a partir de la unión de estos dos extremos. Entonces, ¿cuál era el verdadero propósito de todo este viaje? Ya vemos que no era una prueba de obediencia a ciegas. Era una lección, una especie de recalibración cósmica diseñada para los dos protagonistas y para todo el futuro que vendría después. El problema era que ambos eran polos puros, extremos.
La bondad de Abraham, sin ningún límite, podía ser destructiva, como un sol que quema en lugar de dar vida. Y la severidad de Isaac era tan, pero tan intensa que lo hacía inaccesible, incapaz de conectar. Y el mundo no se puede construir sobre ninguno de los dos extremos. Así que la verdadera misión era forzar a cada uno a incorporar una parte del otro. Abraham, el hombre de la bondad pura, tuvo que tomar un cuchillo y actuar con severidad, aprendiendo a controlarse. E Isaac, el hombre del juicio estricto, tuvo que enfrentar la vulnerabilidad y el miedo, aprendiendo qué es la sensibilidad. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Esta lección no era solo para ellos. Era el primer paso. Era preparar el camino para la siguiente generación, para la persona que finalmente podría contener ambas fuerzas en un equilibrio perfecto. ¿Recuerdan la pregunta que nos hicimos sobre la leña partida? Ese detalle que parecía irrelevante, bueno, es en realidad un código. No es solo una acción, es una profecía oculta en las mismas letras del texto hebreo original. Y aquí está la revelación oculta en el idioma original. Las letras que forman la frase en hebreo para «y él partió la leña» contienen, en secuencia, las mismas letras que forman el nombre Jacob. Esto es asombroso. Toda la historia, cada detalle, estaba apuntando a la llegada de Jacob. La prueba no era sobre Isaac, era para crear el espacio para su hijo. ¿Y por qué Jacob? Porque Jacob es la encarnación de Tiferet, un concepto cabalístico que se suele traducir como belleza, pero que en realidad significa equilibrio, armonía. Él es la síntesis perfecta, la combinación de la bondad expansiva de su abuelo Abraham y el juicio estricto de su padre Isaac. Él es el objetivo final de todo este drama. Y esta idea tan profunda no es solo una teoría abstracta. Se recrea todos los años en uno de los rituales más poderosos del judaísmo, que es un eco directo de la lección que se aprendió en el Monte Moriah. Pensemos en el sonido del shofar. La tequía es un sonido largo, ininterrumpido. Esa es la bondad pura de Abraham. Luego vienen los shevarim y la teruá, que son sonidos rotos, controlados. Eso representa el juicio. ¿Y saben qué? La ley ritual dicta que la duración de los sonidos rotos juntos debe ser igual a la del sonido largo. Es literalmente la lección de la atadura hecha sonido. La bondad debe ser medida, limitada por el juicio, para poder construir algo. Y así de repente, la historia se transforma por completo. Deja de ser un relato sobre una prueba de fe brutal y se convierte en una lección magistral sobre la creación de un nuevo tipo de ser humano. El objetivo final era ese: forjar la capacidad de sostener dos verdades opuestas al mismo tiempo: bondad y juicio, amor y disciplina, apertura y límite. Y la clave es que no se trata de elegir una sobre la otra, sino de aprender a vivir en ese espacio creativo, en esa tensión que existe entre las dos. Y eso nos deja con una pregunta final, ¿no? Porque esta historia antigua no es solo un relato del pasado, es un mapa para nuestro propio crecimiento. Nos desafía a mirar nuestros propios extremos y a preguntarnos dónde necesitamos ponerle más juicio a nuestra bondad o quizá más bondad a nuestro juicio para construir algo que sea verdaderamente equilibrado y que perdure.